Ahí ya mandé la invitación para el jueves, para las consultas, ¿eh? No sé si la vieron hoy en el chat, va a estar a cargo de Griselda, va a estar Andrea y también Irene. Lo que les proponemos para que sea un poquito más organizado, las chicas puedan armar el material, es que les manden por mail las dudas que tengan, ya sea de los problemas de la guía o alguna cuestión más conceptual, escriban, entonces así las chicas pueden organizarse, armar una presentación y se aprovecha bien el tiempo de ese horario de consultas. Porque después de eso, o sea, descansamos un ratito y seguimos con más explicación. Nos habíamos quedado en la idea de que yo quiero calcular delta G cerito. ¿Está bien? Delta G cerito es importante porque me da la constante de equilibrio. Entonces, yo puedo plantear esta relación, que delta G cerito es menos F, o sea, la constante de Faraday, por E cerito. ¿Sí? Llamo E cerito a la diferencia de potencial asociada a delta G cerito. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer es hacer E cerito en dos términos. ¿Sí? O sea, voy a como pensar que es una suma de dos términos. Uno es para la reducción y otro es para la oxidación. Y lo voy a escribir de esta manera. E0, E cerito para la reducción, menos E cerito para la oxidación. Esto es algo súper artificial que estoy armando, pero puedo porque la matemática me lo permite. ¿Sí? Entonces, si yo de alguna forma pudiera conocer E cerito de reducción y E cerito de oxidación, entonces yo los puedo restar y sacar el E cerito. Y con ese E cerito sacar delta G cerito. ¿Bien? Esa es la lógica, a lo que yo quiero llegar. Entonces, en el ejemplo anterior, E cerito de reducción va a corresponder a la plata, porque es el que se reduce, y E cerito de oxidación va a corresponder al cobre, porque es el que se oxida. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde yo puedo sacar esta información? O sea, ¿qué método físico puedo usar para obtenerlo? Bueno, lo que puedo hacer es hacer una serie de medidas comparativas. Entonces yo lo que tengo es una pila formada por cobre y plata. ¿Está bien? Yo tengo cobre y plata en el tercer sistema. ¿Está bien? Mido el voltaje y me da 0,46 volts. ¿Ah? Eso lo hemos visto antes. Entonces yo lo que voy a hacer es comparar cobre con otra cosa. Por ejemplo, hierro. Le mido voltaje y me da 0,43. ¿Está? Bueno, ahora comparo la plata con el hierro. Mido el voltaje y me da 0,03. ¿Está bien? Entonces, esa es la idea. La idea es agarrar y comparar el electrodo con su electrolitro con un tercero y ver qué valores obtengo. ¿Tá? Y lo voy a hacer un montón de veces. ¿Sí? Cuantas haga falta. Y con eso voy a obtener una relación entre los valores de cerito de reducción y de oxidación. Esa es la idea. ¿Tá? Vamos a... perdón, acá está. Como comparar todas las mediciones entre sí es mucho trabajo, porque imagínense, yo tengo que estar comparando un electrodo contra todos los que hay. Entonces lo que vamos a hacer es elegir un electrodo privilegiado y todo lo que vamos a hacer lo vamos a comparar contra ese electrodo. ¿Está bien? ¿Cuál vamos a elegir? Bueno, lo que yo les puse en la respuesta acá. Uno que involucre un gas altamente inflamable y explosivo. Pues si no hay riesgo de explosión y muerte, esto no es química. ¿Está bien? Vamos a trabajar con uno que involucra gas hidrógeno. ¿Está bien? Yo no sé a quién se le ocurrió, pero yo lo usé una vez cuando cursé físico-química. Básicamente es una bomba de tiempo. Pero es el electrodo que vamos a dar referencia. Todo lo vamos a comparar contra este. ¿Sí? A ese electrodo yo le voy a asignar un valor arbitrario de 0 volt. ¿Por qué 0? Porque así las cuentas son más fáciles. ¿Está bien? Entonces, voy a armar un electrodo que va a tener, perdonen, me pongo el mouse, que va a tener, un alambre de platino, ¿sí? O una chapita de platino, ¿sí? Sumergida en una solución ácida, y yo a eso le voy a burbujear hidrógeno gaseoso. ¿Está bien?
¿Por qué elijo platino? Porque el platino resiste normalmente la corrosión. Acá me ponen, el hidrógeno gaseoso es explosivo bajo presión. Sí, es un peligro, pero bueno, es el que se eligió. Yo creo que a una atmósfera de presión no es tanto riesgo, aparte esto se hace medio abierto, entonces el exceso de hidrógeno se difunde en el ambiente, por eso no hay tanto riesgo. Pero bueno. Y electroquímicamente es un sistema muy estable y se Sí, conoce. obviamente. O sea, obviamente es una maravilla. no es solamente por lo explosivo y porque nos gusta el riesgo, digamos, sino porque la cupla es muy estable. Muy estable, exactamente. Está bueno trabajar con un sistema muy estable para tomarlo como referencia. Porque en definitiva, bueno, perdón, me adelanté, pero es eso de lo que está hablando Pedro, ¿no? Aparte es reproducible. Claro, yo puedo estar midiendo lo mismo siempre y obtengo lo mismo. Sí, es muy bueno. El otro que es muy bueno, que no voy a hablar de este, es el que se llama de calomel saturado, pero tiene mercurio. no sé qué es mejor. Pero bueno, la cuestión es que a esta reacción, mi reacción, perdón, de reducción, le vamos a asignar un potencial de 0 volt. ¿Sí? Y la celda armada es la que está acá descrita, ¿sí? Platino sólido, hidrógeno gaseoso, una atmósfera, y protones, digamos, 1 molar. O sea, un ácido, por ejemplo, supongo de clorhídrico, no me acuerdo cuál usábamos, creo que era clorhídrico, 1 molar. Bueno. Una cosa, ahora cuestión de los signos. ¿Sí? Yo acá tengo, le dice, en la figura el positivo se conecta con un cable rojo y el negativo con un cable negro, ¿no? Si yo conecto el cobre, ¿sí? al negativo, tengo un valor de 0,46 volts. ¿Sí? O sea, que se oxida, ¿está bien? Lo conecto con el negativo, me da positivo. Si yo lo conecto con el positivo, me da negativo. A mí no me gusta tener números negativos, es molesto. Entonces yo lo que voy a hacer es siempre el que se oxida, ¿está bien? Conectarlo con el negativo. Eso significa que en la ecuación anterior, ¿no se alcanza a leer? Justo lo que está abajo. Dice que no se alcanza a leer. Abajo dice, en la figura el positivo se conecta con un cable rojo y el negativo con un cable negro. O sea, lo negro es positivo, pero negativo, y lo rojo es positivo. ¿Está bien? Yo necesito porque es más lindo, está bien, es una convención, que el ánodo, que es donde ocurre la oxidación, está bien, se conecte con el cable negativo, con el polo negativo. ¿Por qué? Porque si se fijan acá, voy a volver para atrás, yo definí que E0 es E0 de reducción menos E0 de oxidación. ¿Está bien? Hay un menos acá. Eso es lo que yo voy a querer reproducir acá. ¿Está bien? Es una convención, nada más que eso. Yo podría haberlo puesto al revés y trabajar todo con negativo, pero no me gusta ese signo. Entonces la idea es usar el electrodo normal de hidrógeno como 0 en el lugar del E0 de oxidación. Entonces yo tengo E0 de reducción menos E0 de oxidación, en este E0 de acá, a ver, déjenme dibujar, acá voy a reemplazar con un 0. ¿Está bien? Entonces yo voy a comparar todos los electrodos posibles por haber con ese electrodo maravilloso que es el electrodo normal de hidrógeno, al que yo le asigné el 0. ¿Está? Eso me está diciendo que de ahora en adelante todos los voltajes que yo voy a medir, todos los potenciales que voy a medir, van a ser de reducción. Si yo hubiera definido todo esto al revés, habrían sido de oxidación, pero no lo hice, lo definí así. Entonces, y esa es la convención. No, ¿sí? Vamos de nuevo. Lo que se está oxidando, a ver, el hidrógeno, ¿qué se está oxidando o reduciendo? Entonces, el hidrógeno, ahí como la planta, está reduciéndose, ¿está bien? Pero yo lo voy a conectar al negativo. Entonces va a actuar como ánodo, ¿sí? Y va a actuar como ánodo dependiendo de con qué lo estoy midiendo, ¿no? Mi idea en lo que yo estoy mostrándoles acá es que si yo defino al electrodo normal de hidrógeno como 0 cuando está ocurriendo la oxidación,
Entonces lo que yo mida de voltaje va a ser el potencial de reducción. Porque yo agarré y escribí esta cuentita de esta manera. Pero, digamos, lo que se me está reduciendo es lo que tengo en la otra celda, ¿o se me está reduciendo el hidrógeno? No, el hidrógeno está acá están conectados como ánodo, así que se está oxidando. Ah, ¿Está bien? lo que tengo en la otra celda. La otra celda es la que se va a reducir. Ahí va, listo. Porque yo lo conecté así, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Podría haberlo hecho todo al revés, pero no lo hice, porque que preferí hacerlo de esta manera. Si yo lo hubiera sido de otra forma, bueno, las cuentas se estarían cambiadas de lugar, ¿sí? Estarían invertidas. Lo importante es que yo definí que ese elito de oxidación va a ser el de electrón en mar de hidrógeno. Como yo le asigné un valor arbitrario de 0, entonces lo que yo mida con el multímetro, ¿está bien?, va a ser el potencial de reducción. ¿Está? Y como yo voy a trabajar esto en condiciones estándar, lo voy a llamar potencial de reducción estándar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que significa? Una cosa fácil es que es a 25 grados. ¿Qué más sería estándar? 25 grados. Una atmósfera de presión. Una atmósfera. Si tengo gases a una atmósfera de presión y las presiones parciales, ¿no? ¿Y qué más? 25 grados. 25 grados. Falta uno más. Les adelanto, les muestro el del hidrógeno. A ver si se dan cuenta qué es lo que falta. Y la concentración 1 molar. Claro, 1 molar. ¿Está? Como esto después lo vamos a meter en logaritmos, ¿está bien? En alguna ecuación con un logaritmo dando vuelta, el 1 es algo bueno, ¿está bien? En definitiva esto es súper artificial, ¿eh? O sea, la idea es, yo asigné 0 al del hidrógeno porque es un electrodo estable, reproducible, tiene muchas ventajas, y bueno, entonces yo digo, bueno, esto va a ser mi 0. Entonces, si yo lo pongo como ánodo, ¿está bien? Lo que yo mida en el multímetro es igual al potencial de reducción del otro electrodo, el que realmente me interesa. Entonces, con esto yo me puedo armar una linda tablita midiendo todos los potenciales de reducción. ¿Sí? Se fijan, el flúor, por ejemplo, la cupla fluoruro, perdonen, cuando yo le mido el voltaje me da 2,87 volts. Por otra parte, si voy al otro extremo, el litio, cuando se reduce a litio sólido, a litio cero, me da menos 3,04 volts. ¿Sí? ¿Qué me está dando esto? Vuelvan a la ecuación anterior. E0 de reducción menos E0 de oxidación. Si yo pongo lo conecto al cátodo, conecto el electrodo normal de hidrógeno al ánodo, y mido, definitivamente lo que estoy midiendo es lo que pasa en el cátodo, donde está la reducción. Mido el voltaje, me da positivo cuando yo estoy poniendo, por ejemplo, flúor, o agua oxigenada, o plata, ¿sí? Dan todos valores positivos. Por el contrario, me dan negativo cuando yo tengo sodio, o plomo, o, a ver otro ejemplo, aluminio. ¿Qué opinan? A ver, el flúor, en la naturaleza, ¿lo van a encontrar como flúor 0, flúor 2, perdón, o como fluoruro? Como fluoruro. Como fluoruro. Como fluoruro, ¿no? Sí. Otro ejemplo. El yodo. ¿En la naturaleza es común encontrar yodo? Generalmente como yoduro. No, más común encontrar yoduro. ¿Sí? Lo mismo pasa con el oxígeno. En medio ácido es más común ver como agua. Está bien, justo el oxígeno, hay oxígeno en el aire. Pero ustedes saben por química general que el oxígeno tiene una muy buena tendencia a pasar al anión óxido, ¿sí? Y el flúor al fluoruro. Sí. Por otra parte, saben también de química general que los metales alcalinos y el alcalino terrios tienen una gran tendencia, al punto que pueden explotar, de pasar a formar cationes. ¿Sí? ¿Está?
Entonces, cuando es negativo el potencial de reducción, me está diciendo que hay una gran tendencia a oxidarse, a hacer lo contrario. ¿Sí? Y cuando es positivo el potencial, me está diciendo que tiene una muy buena tendencia a reducirse. Y es lo que está escrito acá, pero porque los químicos somos medio retorcidos y lo escribimos al revés. Estamos diciendo que cuando es muy, muy positivo el potencial, tengo un agente oxidante fuerte. O sea, una buena tendencia a reducir. ¿Sí? Y cuando tengo un potencial muy negativo, tengo un agente reductor fuerte. O sea, una gran tendencia a oxidarse. A ver, dijéranlo porque es mareador. Vamos de nuevo. No, está bien, o sea, Vuelta. cuando es positivo es un gran agente oxidante, por lo tanto tiende a reducirse, y cuando es muy negativo es un buen agente reductor, por lo tanto tiende a oxidarse. Claro. Piensen de esta manera. Usan todo lo que vimos en química general. ¿Sí? Sí. El flúor es un muy buen agente, ya saben por general, tiene una enorme tendencia a ser fluoruro, o sea, a reducirse. Todos los halógenos tienen una gran tendencia a reducirse. El oxígeno, ustedes lo saben por general también, tiene una gran tendencia a reducirse, a formar óxido. Por el contrario, los alcalinos y los alcalinos térreos tienen una tendencia a oxidarse. ¿Sí? Entonces, si yo mido algo positivo, cuando mido con el multímetro, me está diciendo que hay una reducción. ¿Sí? Por eso, como está escrita la reacción, ¿se ven? Está flúor 2 más 2 electrones da 2 fluoruros, y tiene un valor positivo. ¿Ah? Quiere decir que hay una muy buena tendencia a reducirse. Recuérdense que yo puse, cuando definí todas las cuentas, puse primero el que se reduce y después el que se oxida. Lo podría haber hecho al revés, pero no lo hice de esta manera. Por el contrario, con los metales alcalinos, tengo un valor negativo en el voltaje. Yo tengo litio más un electrón, me da litio sólido, y me da un valor negativo. Lo que me está diciendo que en realidad el litio no tiende a reducirse, tiende más a oxidarse, a hacer lo opuesto. Y ustedes eso lo saben de general. Lo mismo con el caso del zinc. Eso lo vieron en la serie 8, creo, justo el zinc. Frente al hidrógeno. Frente a un montón de otras cosas. Eso es importante. Todas estas tendencias se dan cuando comparamos de a pares. ¿Sí? O sea, por ahí hay que ver el zinc comparado con el cobre, o comparado con el hierro, comparado con qué. Lo vamos a ver después. No, pero los valores como figuran ahí es todo respecto, digamos, comparado contra el hidrógeno. Sí, porque de hidrógeno, lo tomamos valor de referencia. A ver qué pasa con las distintas especies respecto al hidrógeno, punto. Claro, comparado con el hidrógeno, vemos que el litio tiende más a oxidarse. Bien. Comparado con el hidrógeno, vemos que el flúor tiende más a reducirse. ¿Está bien? Por eso el signo está cambiado, da un voltaje negativo para los metales y un voltaje positivo para los, bueno, no sé si decir los no metales, pero para cosas que nosotros sabemos que tiene una buena tendencia a reducirse. ¿Está bien? Esa es la idea. Frente a otra especie hay que ver cuál tiene más tendencia que cuál. Claro, y para eso usamos esta tablita, con los potenciales de reducción. Ahí va. Lo que vamos a usar nosotros siempre son restas. Entonces, y bueno, definimos que el hidrógeno sea 0, pero a algunos se le podría haber ocurrido que el 0 sea, por ejemplo, para el del estaño. ¿Qué sé yo? Todo lo demás van a tener que subir 0,15. No es importante, digamos. Lo importante es que elegimos uno y nos quedamos con ese. ¿Está bien? Bueno, entonces, con la ecuación esta, con la ecuación con la que partimos, la reacción que partimos, yo lo que voy a hacer es buscar los potenciales de reducción estándar en la tabla, esa es la tabla 24, en la tabla de datos, y con eso voy primero a calcular el delta E cerito, la diferencia entre los potenciales de reducción. ¿Sí? El de la plata, más un electrón que me da plata 0, menos el del cobre, más 2 electrones que me da cobre 0. A ver si notan algo raro en esta resta.
Dos cosas raras se tendrían que ver ahí. Los 12 ceritos dicen de reducción. Los dos son de reducción. Muy bien, eso es una. Siempre vamos a trabajar con potenciales de reducción. ¿Está bien? No importa que uno esté oxidando en la vida real, en la práctica. Siempre trabajamos con los de reducción. Y hay otra cosa rara adicional. No aparecen. ¿Se fijan en la reacción? Sí, están acá. Más un electrón, para plata más un electrón, cobre más 2 electrones. Si se fijan en la reacción, dice 2 platas más cobre, 0, da 2 platas 0, más un cobre 2 más. Cuando voy a la cuenta delta de cerito, no pongo el 2 delante del potencial de reducción de la plata. ¿Que no está balanceado? No, no que no esté balanceado, no va. No va, directamente no va. No es que hago 2 por E cerito, ¿está? Directa, no lo pongo. No se multiplica, no se multiplica por el número de moles. Eso es lo que yo quiero ir. Ajá. Se pone potencial de reducción de la plata menos potencial de reducción del cobre. Diferente a lo que vimos en termoquímica. Por ahí no saben por qué, pero el motivo se debe a que el potencial es una unidad, ¿cómo era? Una propiedad intensiva. ¿Está bien? Estamos trabajando con potencial. No depende de la cantidad de materia. Propiedades intensivas. Exactamente, no depende de la cantidad de materia. Okay. Entonces yo puedo hacer esta diferencia, la puedo hacer, pero no me va a importar los moles hayan. Cuando lo transfiera yo después a, ¿cómo se llama? Eventualmente a delta G y demás, donde sí son propiedades extensivas, ahí va a tener que estar multiplicando y va a ser va a ser complicado, digamos, no complicado, pero va a ser un poco molesto. Pero bueno, lo importante es que cuando yo haga el delta de cerito, resto los potenciales así como están en la tabla. ¿Sí? Vuelvo a la tabla, busco el de plata, plata es 0,80. Voy al de cobre, cobre es 0,34. 0,80 menos 0,34 me da 0,46 volts. Uso ese número. ¿No? Nada de meterle un 2 o cambiar de signo, no, lo dejo así todo como está. Y después, para convertirlo a delta G cerito, lo único que tengo que hacer es multiplicar por menos la constante de Faraday. Y ahí va a dar bien. ¿Está bien? Claro, digamos, ya delta de cerito es por mol. No me va a importar la cantidad de moles. Ya lo estoy expresando por mol. Está expresado por mol, por eso es una propiedad intensiva. Ahora, si yo quiero determinar el delta G, no. No, eso después lo vamos a ver del delta G. Okay. No lo vamos a ver hoy, el día de hoy, porque ya es mucho. Pero el delta G cerito, como es una propiedad intensiva, directamente es hacer delta de cerito multiplicado por menos, no subiendo el menos, la constante de Faraday. Y como dice Cintia, parece fácil, yo creo que es fácil, pero bueno, por ahí ustedes lo están viendo ahora y dicen, no, esto es un mareo. Yo lo único que les digo es que cuando hagan el delta de cerito, no le cambien los signos a lo que está en la tabla, ni le pongan un 2, un 3, no hagan eso. Es un error muy común a veces hacer eso y no es la idea. ¿Está bien? Es así como está en la tabla, los restan y listo. ¿Ah? A veces parece fácil y uno tiende a sobrepensar las cosas y no, por suerte no es así. No hay que sobrepensar esto. Y ahí me da menos 44,4 kJ por mol. Eso vale delta G cerito. Y yo después puedo agarrar y calcular la constante con eso. A ver. Bueno, acá les dice, le dije todo lo que les dije ya antes. Son siempre potenciales de reducción, porque se usan incluso porque así definimos todo. Si a alguien se le hubiera ocurrido definirlo de oxidación sería otra historia, pero no, se eligió de reducción. No sé por qué, a alguien se le ocurrió, no sé, a Nernst se le ocurrió trabajar en reducción y lo dejó. Y siempre es la especie que se reduce menos la especie que se oxida. No sé qué más sería la especie que se reduce. La especie que se reduce menos la especie que se oxida, pero yo pongo los potenciales de reducción de ambas especies. Sería así. Sí. La plata se reduce, el cobre se oxida, pero yo trabajo con los potenciales. A ver, sería
la plata se reduce, el cobre se oxida, pero yo tengo que poner los potenciales de reducción tanto de la plata como la del cobre, y trabajo así. Exactamente. Porque yo construí todo con la reducción. ¿Eh? Simplemente por eso. Y por favor, cuando sacan el delta G cerito, ahí está, el delta G cerito de menos 44, eso no da idea de espontaneidad, da idea de la constante de equilibrio, que ahora lo vamos a, después el jueves, supongo, lo vamos a hablar, pero en principio da idea de la constante. Acuérdense, delta G cerito es igual a menos RT logaritmo de la constante. Y si ustedes despejan, ahí tienen la constante. ¿Está? Por eso yo les puse esto. Si delta G cerito es menos que cuánto, podemos decir algo acerca de la espontaneidad y no. ¿Sí? Por favor, no. La respuesta es no. Para saber la espontaneidad tenemos que analizar delta G. Ahora lo vemos el jueves. No hoy. Después, pero digamos, nosotros tenemos que ir a analizar delta G. Y para analizar delta G tenemos que obtener delta E, ¿no? Sí. Ahí va. Ahí se la pregunta es, después vamos a ver cómo pasar de delta E cerito a delta E. Ahí va. Pero en principio nos quedamos con esto. Ok. ¿De dónde sale delta E, los potenciales de reducción? ¿Queda una duda? Bueno, yo no niego que esto sea mareador, la verdad que lo es. Pero si ustedes se ponen a recordar que siempre tienen que trabajar con potenciales de reducción sin importar que estén reduciendo o oxidando, que se queden con esa idea, está todo bien. Y que no hay que multiplicar por el número de moles y todo eso, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta yo, digamos, cuando estoy calculando delta E cerito, y tengo dos especies, cuál es la que se oxida y cuál es la que se reduce? Bueno, es una buena pregunta, pero tenemos que hablar de la ecuación de Nernst. En principio, si vamos a ver que si la diferencia da positiva, ¿sí? Es posible, es bastante posible que así como escribiste la pila, ande bien. Si da negativo, no va a andar muy bien. Pero tengo que invertir los polos. Ahora no. Sí, posiblemente tengas que invertir los polos, sí. Okay. Pero bueno, lo importante es que ustedes, si ya, digamos, apelen a lo que vimos en general. Ustedes saben que el flúor es un buen agente reductor. Perdón, oxidante. Se reduce muy fácilmente. Entonces, claramente va a estar en el lado de los positivos. Mientras que saben que los metales alcalinos se oxidan muy fácilmente. Entonces va a estar del lado de los negativos, ¿sí? De los potenciales negativos.